Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la contrarreforma agraria en México a 30 años de su aprobación, está con nosotros la doctora Ana Deita Rubio, directora del Centro de Estudios para el Campo Mexicano. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y con el auditorio de Telesur. Ana, hace 30 años era presidente en México Carlos Salinas de Gortari. Era el reino del mundo neoliberal. Y como parte de las reformas que se emprendieron, se buscó privatizar lo que era conocido en México, sigue siendo conocido como la propiedad social. O sea, la tierra de los campesinos que no se podía vender a los grandes terratenientes que querían ocuparla. Para promover esa reforma, es una reforma al artículo 27 constitucional, en el caso de México, para promover esa reforma, el presidente llamó a una reunión en lo que era la Casa Presidencial de Los Pinos, con dirigentes campesinos, más de 200, y emulando a Emiliano Zapata, les dijo que los que no tuvieran miedo pasaran al frente para firmar un manifiesto avalando esa reforma. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? ¿Se vendió la tierra? ¿No se vendió la tierra? ¿Dónde están los campesinos? Pues la contrarreforma agraria fue una pieza clave de todo el modelo neoliberal que estás contando, y esa era como el eje para poder privatizar todo el campo mexicano, que estaba en manos de más o menos 3 millones de campesinos bajo la forma de ejidatarios o comuneros que tenían como propiedad social más de la mitad del territorio del país. Esto le preocupaba muchísimo a Salinas y quería que esa mitad del territorio nacional se pudiera privatizar para sacar al mercado la tierra y quitarla desamortizarla, quitarla de manos muertas, que se pudiera hipotecar, vender, rentar, que en esos momentos no se podía hacer ninguna de estas cosas porque la tierra era inalienable, imprescriptible e inembargable. Así su reforma trata de lograr esto, de que la tierra se pueda privatizar, que pueda entrar al mercado, porque según él, con eso el modelo agrícola iba a cambiar, iba a haber muchísima inversión y el campo iba a empezar, según él, a ser productivo. ¿Y qué pasó a 30 años de distancia? ¿Vendieron la tierra a los campesinos? Pues es realmente impresionante que no la vendieron. O sea, en 1992, que es cuando se da la contrarreforma agraria, los campesinos tenían 105 millones de hectáreas. Actualmente, considerando lo que va a ocurrir en este 2022, solamente se va a haber vendido 5 millones de hectáreas. O sea, es mucho menos del 5% de la tierra y han pasado 30 años. La visión de Salinas de que los campesinos y los pueblos indígenas querían tener un título individual para ir corriendo a vender sus parcelas fracasó, fue una mentira, y los campesinos se han mantenido en la tierra por decisión propia. ¿Cómo le han hecho para mantenerse? Porque estamos hablando de que tienen que enfrentar poderosísimas fuerzas del mercado, en muchas ocasiones de la mano de agentes estatales. Claro, todos estos 30 años han sido de una lucha constante. Primero habían decidido no entrar a un programa que servía para titular sus tierras de manera individual,
pero posteriormente y vía las presiones del gobierno que estaban pidiendo ese certificado para cualquier trámite, lo hicieron. Pero lo que decidieron hacer es que solamente titularon su tierra como tierra de uso común. La gran mayoría la tituló, el 70% de la tierra de este país, como tierra de uso común. Esa tierra no se puede privatizar, sigue siendo inalienable, imprescriptible, inembargable, y solamente el 30% la titularon como tierra parcelada, que es la única que puede ser privatizada. Y de ahí todavía solamente se ha vendido el 5% del total, o menos del 5% del total. Además, los campesinos, cuando vieron que ya se había hecho la contrarreforma agraria, decidieron aumentar el número de sujetos agrarios, haciendo lo que se le llama una reforma social, en la cual ellos de su propia tierra repartieron a más sujetos agrarios. Actualmente hay más o menos de los 3 millones que había, ahora hay 5.2 millones de sujetos agrarios. Esto va totalmente en contra de las ideas neoliberales del salinismo, que quería que la tierra se concentrara en pocas manos, que hubiera más economías de escala, y que porque esa era la manera de ver cómo la tierra iba a ser productiva. Pero los campesinos la repartieron, y uno de los problemas que querían atacar, que le llaman el minifundio, pues se pulverizó aún más. Ahora las parcelas son más pequeñas que lo que eran en 1992. ¿Las remesas han jugado algún papel en esta conservación de los campesinos en sus comunidades? Cuando hablamos de remesas estamos hablando del dinero que mandan los paisanos que están trabajando en Estados Unidos a sus familias en el mundo rural, no solamente ahí, pero de manera muy importante allí. Claro, porque además de la reforma agraria como pieza clave, junto venía el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso provocó una gran migración del campo hacia Estados Unidos desde muchos lugares. Incluso hay algunos que tienen una migración histórica, pero otros que tienen una migración muy nueva. Y entonces las remesas que están enviando estos migrantes a las personas que se quedan, a los campesinos que se quedan en su tierra, es la que ha servido para que ellos puedan producir, porque el gobierno, los sucesivos gobiernos, porque van 30 años que han seguido a la contrarreforma agraria, no invirtieron en el campo lo suficiente, o tampoco invirtieron en los pequeños campesinos para que ellos pudieran seguir adelante. Ana, esas tierras que se vendieron, no son muchas, pero básicamente, ¿por qué se vendieron? ¿Son tierras para el desarrollo urbano, para el turismo, para la producción? ¿Para qué actividades se vendieron esas tierras? Bueno, sí, yo pienso que más o menos para 3 tipos de actividades. Una parte es para el desarrollo urbano, y en esto, por ejemplo, la Ciudad de México es la que ha acaparado más tierras sociales, pero impresionantemente Quintana Roo le sigue. Quintana Roo es en el sureste mexicano. En el sureste mexicano, que es una zona turística muy importante, en donde también han acaparado para inversiones turísticas e infraestructura hotelera y todo esto. Después se ha vendido también para tierras con muy alta productividad agrícola, para que estas tierras que se lograron privatizar ahora se destinan a los cultivos básicamente de agroexportación
o a cultivos de granos básicos y oleaginosas, pero en grandes extensiones. En algunos estados del noroeste mexicano se siguen cultivando granos básicos, pero a partir de grandes extensiones compactas privatizadas, por ejemplo en Sonora. En los otros estados se han vendido también para cambiar el modelo de producción a un modelo de agroexportación que está priorizando los cultivos que han sido un boom para Estados Unidos, como son las fresas, las frambuesas, las zarzamoras, los arándanos, que serían las berries, y también los aguacates, que el oro verde es ahora pues un boom hacia la exportación de Estados Unidos, esto debido al Tratado de Libre Comercio, ya que los campesinos no tienen los recursos para poder invertir en este tipo de cultivos que necesitan una inversión alta. Quienes los están haciendo son empresarios agrícolas, muchos de ellos que no son mexicanos, que son incluso de Estados Unidos, con capital de Estados Unidos o chileno, para impulsar emporios de agroexportación, principalmente en Michoacán, en Jalisco, en donde tienen facilidades de tierra en la que hacen grandes contratos con los ejidatarios o campesinos, y tienen la facilidad de mano de obra barata, además y en condiciones de superexplotación, que incluso lleva el jornal o el salario que se les paga, incluye drogas como el cristal para que aguanten las tremendas jornadas, y también tienen acceso al agua. El agua es muy, muy importante para ellos. Agua y mano de obra. ¿Te parece, Ana, si hacemos una pequeña pausa? Claro, sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la doctora Anaíta Rubio, directora del CECAM, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, sobre lo que ha sido a lo largo de 3 décadas la contrarreforma agraria impulsada por el gobierno neoliberal de Carlos Salinas. Ana, por lo que nos dices, la tierra no se vendió, pero la tierra más productiva se está rentando. ¿Cómo es eso? ¿Por qué estas empresas prefieren rentarla y no comprarla en caso de que pudieran comprarla? Claro, lo que pasa es que la tierra ahora es un negocio que es de gran velocidad, y si la utilizan para este tipo de cultivos intensivos, que incluye un despojo de recursos naturales, un uso intensivo de la tierra, con aplicación de agrotóxicos muy fuerte, ellos prefieren rentarla, explotarla, acabársela e irse y buscar otro lugar a donde volverse a instalar. Tratan de que los contratos sean largos, por ejemplo, a 30 años, porque hacen inversión para el riego, para los túneles, para esas cosas, y hacen contratos de mano de obra que ya tienen más o menos organizada en la región. Pero tampoco quieren tener la tierra para sí, porque no piensan cuidarla. Entonces, ejidos, por ejemplo, en Michoacán, que han rentado tierra para berries y que ahora quieren recuperar su tierra, porque muchas veces es en contratos leoninos en la que le pagan muy bajo precio al ejido por rentar la tierra, han descubierto que su tierra queda inservible y que ahora van a tardar, no sé, otros 30 años en volverla a recuperar, en tratar de volverla a poner en condiciones de producir.
Además, respecto al ambiente, estas plantaciones de berries, de aguacates, están succionando el agua, tratando de acaparar agua, que es también finalmente lo que exportan, y manejándola con altos niveles de plaguicidas, fertilizantes, pero además haciendo que los campesinos que no rentaron su tierra tengan mucho más dificultades, por ejemplo, para sembrar sus cultivos tradicionales como la milpa, el maíz, el frijol, porque estas empresas tratan de manejar el clima a su favor. Entonces, si no quieren que llueve, hacen cañones antigranizo para que se vayan las nubes, y entonces los campesinos ni siquiera pueden recibir el agua de lluvia que normalmente recibirían. Ana, estás hablando de que en estos 30 años ha habido un cambio en el modelo agropecuario y se ha puesto en el centro lo que sería la agricultura de exportación. ¿Qué pasa con los alimentos que comemos? ¿Se producen en el país? ¿Se tienen que traer del exterior? Bueno, a raíz del Telecán, que fue el primer tratado que se firmó que se puso en marcha en 1994, la idea era esa. México no tiene ventajas competitivas en alimentos. Entonces, México, según los neoliberales, debería producir hortalizas, frutas de exportación, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo a lo largo de los 30 años. Entonces, si bien la contrarreforma no funcionó, ellos han seguido impulsando ese cambio de modelo de producción de alimentos nacional hacia un modelo agroexportador. ¿Y qué ha pasado con los alimentos en México? Pues cada vez ha ido aumentando la proporción de alimentos básicos, sobre todo granos y oleaginosas, que es importada desde Estados Unidos y en detrimento de la producción nacional. Entonces, cada vez ha sido mayor la necesidad de importaciones. Actualmente, por ejemplo, en maíz importamos casi el 40% de lo que se consume nacionalmente. En trigo aumentó muchísimo, vamos como en 60-70%. En arroz, el arroz mexicano casi desapareció, estamos en más de 80%. La soya desapareció totalmente, estamos en más de 90%. Entonces, ahora tenemos una balanza comercial superavitaria en la agricultura, pero esa la tenemos por el aguacate, las berries y los cultivos de agroexportación, también tomate, pepino, pimiento. Y con ese superávit en la balanza no deja ver el gran déficit de alimentos que está manteniendo el país. O sea, hay un talón de Aquiles a pesar de lo que se declare. Claro, y además este gobierno propuso la autosuficiencia alimentaria, lo cual era una buena propuesta, viendo cómo están los niveles de importación de granos básicos, oleaginosas, etcétera. Pero lo que se ve es que no se puede impulsar una política de autosuficiencia alimentaria en un mercado abierto, y que además, pues las políticas no han cambiado, sino que siguen impulsando y priorizando el modelo agroexportador, que es devastador para la tierra y el tejido social y la organización campesina, pero lo siguen promoviendo como un gran beneficio para el país y como algo que hay que presumir. Ese modelo requiere de mucha mano de obra, de 3 millones de jornaleros. ¿Cómo viven y trabajan esos jornaleros? Viven en condiciones terribles.
salen de regiones en donde es muy pobre el lugar, por ejemplo, la montaña de Guerrero, y se van no solo a Estados Unidos, se van a los campos de Sinaloa, de Baja California, a donde están los cultivos de agroexportación para trabajar en ellos. En otros casos es una migración más cercana, por ejemplo en Jalisco, en donde estos que se van por temporadas largas viven en condiciones muy precarias, en barracas, con muy poca higiene y salubridad, los niños no tienen escuela y trabajan todo el día en condiciones de estar aspirando, y en contacto con plaguicidas que son realmente muy venenosos. Entonces su salud es muy precaria. Durante el COVID hubo muchísimos contagios en estas plantaciones de agroexportación. Y en otros lugares, que es una migración más cercana, las empresas van por ellos día con día, los llevan en transportes y se dedican, por ejemplo, al corte de las berries o de otras hortalizas. Pero como es un trabajo pesadísimo, en condiciones de un calor fuertísimo, porque están bajo los invernaderos y que empiezan el trabajo a las 4 de la mañana, pasan por ellos a las 3 de la mañana y su salario depende de cuánto corten. Entonces, la idea es cortar rapidísimo, intensivamente, para que aguanten esto. Les dan, que casi todos son jóvenes, les dan drogas como el cristal, que son metanfetaminas. O sea, se las dan los mismos enganchadores, las mismas gentes sí, las que los mismas trasladan gentes, a las... y se las cobran, claro, de su salario, pero ya que regresan a sus comunidades son adictos. Y entonces la comunidad tiene que ver qué hace con esa generación de jóvenes que, si bien trae dinero a su casa, la trae ahora a costa de adicciones a drogas que se convierten en un peligro para la comunidad y en un foco de violencia. Si tuvieras que hacer un balance, Anadicta, de lo que han sido estos 4 años del gobierno de la Cuarta Transformación, en el marco de esos 30 que está en marcha la contrarreforma agraria, ¿qué dirías? ¿Que hay más continuidad que ruptura o más ruptura que continuidad? Yo creo que hay más continuidad que ruptura, porque el modelo agroexportador, que no se dice que es una política, pero no se ha tocado y se sigue manteniendo de la misma forma que los anteriores gobiernos. Luego, la Cuarta Transformación plantea cambiar a que la mayoría de los subsidios sean para los pequeños productores, lo cual estaría bien. Pero dejan de fuera lo que ellos consideran pequeños, es pequeñísimos, y dejan de fuera la organización campesina. Son solo subsidios individuales que en gran parte estos 4 años no han subido, están en los mismos montos que los tenían los gobiernos neoliberales y tampoco se han impulsado muchos nuevos programas, excepto Sembrando Vida, que es muy discrecional, que se da a unos sí y a muchos no, porque solo se dirige a 400,000 campesinos de los 5 millones que hay. Y entonces esta política de lograr la autosuficiencia alimentaria a partir de los muy pequeños productores en lo individual no está teniendo un resultado como el esperado. Lo más grave quizá es
el debilitamiento de la organización campesina, el debilitamiento de las instancias colectivas. No hay programas para los ejidos ni para las comunidades como tales. Hay programas para los individuos considerados como pobres del campo y son programas para aumentar el consumo, pero no para aumentar la inversión o para aumentar una política que reditúe en aumento de la producción, aumento de las capacidades campesinas de comercialización, de producción de semillas, de fertilizantes, porque todo es en lo individual y para un consumo inmediato. Entonces yo creo que hay una gran continuidad con el modelo neoliberal, aunque se promueva como que hay una ruptura y un cambio. Una de las cosas que hemos visto en estos 30 años, Ana, es cómo sobre las tierras campesinas han avanzado los grandes proyectos de minería o de generación eléctrica. ¿Qué tanto han afectado esto la propiedad rural? Claro, eso es tremendo. Yo creo que ese es parte esencial de cómo se va a destruir la propiedad rural o cómo se está destruyendo la propiedad rural y los bienes naturales, porque Peña Nieto intentó hacer otra reforma agraria porque no salía la que había hecho Salinas para sus fines, pero al ver que era muy difícil decidió cambiar las leyes secundarias de energía, de electricidad, y la de minería ya estaba. Entonces la minería, las actividades extractivas como el petróleo, la generación de electricidad, son ahora actividades prioritarias frente a cualquier otro uso de la tierra. Eso significa que si la minera se quiere instalar en un territorio indígena, lo puede hacer porque tiene prioridad. Y esto no ha cambiado en absoluto. Las empresas extractivas, mineras, creadoras de energía se han instalado en muchos polos que son principalmente territorios indígenas y están generando una violencia terrible la gente trata de defender sus territorios, pero frente a estos monstruos es casi imposible. Tema para otra plática. La tierra ya no es de quien la trabaja, sino de quien la perfora. Exacto. Ana Deita, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias a ti, Luis, qué amable. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur.